decir es que la imparcialidad es una utopía. No existe una verdadera imparcialidad hoy en el siglo XXI. ¿Y por qué no existe una verdadera imparcialidad? Porque nosotros en este siglo sabemos que la mayoría de nuestras decisiones están afectadas por ciertas categorías emocionales, están afectadas por el entorno, están afectadas por nuestra cultura, están afectadas al diario vivir. Y por lo tanto, si eso influye notablemente en el modo de razonar, por lo tanto, no existe una verdadera imparcialidad. Una verdadera imparcialidad, como lo digo, es como esa luz al final del túnel que muchas veces nosotros no vemos o no lo consolidamos porque efectivamente es ligado a lo que nosotros entendíamos como certeza. Nosotros en siglos atrás pensábamos que había certezas absolutas. Ya hoy en nuestro siglo XXI sabemos que las certezas no son absolutas. No hay ni siquiera en las ciencias duras. Existe probabilidades. Existe, por ejemplo, en nuestro mundo, el mundo jurídico, el mundo del proceso judicial, ¿cierto? Decisiones racionales que nunca llegan al 100% porque el proceso es una empresa racional. El proceso es un motor epistémico que está destinado a llegar, por ejemplo, a una finalidad como es el proceso penal, condenar al verdadero culpable del delito. Es decir, establecer quién hizo tal cosa a alguien. Y por lo tanto, cuando nosotros a nivel genealógico traemos esa realidad pasada del proceso, pues muchas veces esa realidad simplemente la vamos a reconstruir probablemente. Dejando claro esto hasta aquí, podemos decir que, por ejemplo, debemos de empezar a abandonar categorías como verdad formal, verdad material y dedicarnos simplemente a tener una verdad que debe ser justa, es decir, una verdad probable con el mundo exterior. Y eso es lo mismo que el concepto de imparcialidad. El concepto de imparcialidad es probable. Hombre, ¿qué tanto de probabilidad de parcialidad tendrá este funcionario? Y entonces eso nos lleva a hablar de impedimentos y recusaciones, porque los impedimentos y recusaciones son esa institución que sirve de insumo a esa imparcialidad. Y si los impedimentos y recusaciones sirven de insumo, pues tenemos que dedicarnos a saber de dónde vienen los impedimentos y recusaciones. Entonces, esta charla se desarrollará en análisis histórico de esos impedimentos y recusaciones. Segundo, cómo están insertados en nuestras legislaciones. Y por último, qué ha dicho la psicología cognitiva del modo de nosotros tomar decisiones. Entonces, 3 puntos básicos que los espero desarrollar en 30 minutos de manera concreta y eficiente para que ustedes comprendan la realidad que vivimos hoy con la figura de la imparcialidad y lo que busca proteger esa imparcialidad, que son los impedimentos y recusaciones. Si damos un paso hacia atrás, pues la institución de impedimentos y recusaciones nace en la Roma antigua, como todas nuestras instituciones de Occidente, nuestras instituciones romano-germánicas. Esta institución nace en el periodo preclásico porque antes del periodo preclásico en la Roma existía el periodo arcaico, pero en el periodo arcaico las partes buscaban quién les solucionaba su conflicto, buscaban a una persona respetable para solucionar el conflicto que tenía deudas, por ejemplo, si era el verdadero heredero, temas que tenían que ver, por ejemplo, con un daño al patrimonio, un daño a la persona, y entonces ese conflicto lo solucionaban las mismas partes a través de un tercero que ellas mismas buscaban. Eso es el periodo arcaico. Y nuestra querida Ana C., que muchas veces se dedica a arbitramiento, el arbitramiento nace en el periodo arcaico. Ese arbitramiento que conocemos hoy, su fuente es el periodo arcaico del derecho romano, porque ahí las partes buscaban quién les iba a resolver su conflicto. Pero luego
en el periodo preclásico ya empieza a darse la figura del júdice. Es decir, el Imperio Romano tenía una persona encargada de solucionar los conflictos. Entonces las partes ya empezaban a decir, bueno, pero usted ¿por qué me coloca a esta persona que es afín a mi contraparte? Y entonces empezaba a decir, venga, es que él no está totalmente en un concepto de imparcialidad. No, él está muchas veces de forma parcial para decidir el conflicto. Y eso se acentuó después en el periodo clásico y después en el posclásico. El posclásico es en el siglo II después de Cristo, que se llama el periodo del Principado Romano, donde están los grandes emperadores, Marco Tulio y todos estos que hacen de Roma un gran imperio. Ahí el derecho romano es muy potente, las instituciones del derecho romano se consolidan, se viene todo el tema de las leyes de Justiniano y efectivamente ahí sí hay un desarrollo total del concepto de imparcialidad y cómo el juez romano efectivamente muchas veces no estaba totalmente imparcial. Ahí les recomiendo, hay un libro muy potente sobre el juez romano y esto lo podemos conseguir en literatura italiana sobre todo, pero hay un artículo que desarrolla el concepto de juez romano en la revista de Derecho Procesal Uruguaya. Ahí hay un joven que se llama Carlos Iván Moreno Machado, que escribe El juez romano y ahí está muy clasificado los periodos preclásico, clásico y posclásico. Y ahí podrían desarrollar el concepto de imparcialidad. Entonces, remito a ese artículo para que los que escuchen esta charla después remota puedan decir, bueno, vamos a ver qué dice el concepto de imparcialidad y me remito a ese artículo. Dejando claro cómo se da esa evolución del concepto de impedimentos y recusaciones en el derecho romano, pasamos al imperio visigótico, península ibérica. Ese impedimento de recusaciones, ¿cierto? Se fortalecen porque se empieza a estudiar de nuevo las instituciones justinianeas. Entonces se retoma el concepto de imparcialidad del derecho romano en la época del reino visigótico. Acuérdense que los que estudian, por ejemplo, toda la Edad Media se llaman medievalistas. Y estas personas han dividido la Edad Media en tres figuras: alta Edad Media, que es cuando efectivamente empieza, o sea, le dicen alta Edad Media cuando empieza dicha época, que es con el último emperador romano, después la media edad y después la baja edad media. Entonces, eso está así clasificado. Entonces, en la alta media se vuelven y se retoman efectivamente las instituciones justinianeas y se sigue hablando del concepto de imparcialidad y cómo se protege a través de impedimentos y recusaciones. Pero luego, en la edad media, la edad que nosotros conocemos, esta figura entra en crisis. ¿Por qué entra en crisis? Porque aparece todo el tema de la Inquisición. Sabemos que los juicios son llevados por clérigos, inclusive conocemos, por ejemplo, la doctrina más segura que es instalada por el Papa Clemente, donde el Papa Clemente le dice a sus clérigos, si usted tiene duda, por favor no resuelva el conflicto, por favor no condene. Esa es la doctrina del camino más seguro, pero en esta doctrina, como son clérigos los que toman decisiones, se toman decisiones a través de la fe. Entonces, claro, el concepto de imparcialidad no se discutía mucho, no había forma de usted recusar a un clérigo, ni el clérigo muchas veces se declaraba impedido porque estaba arropado por la juez, no, perdón, por el fuero de la fe. Entonces, imagínense, pues no se hablaba de esta figura, pero esta figura después renace en el siglo XIX. Y renace eh, en todo lo que es el Renacimiento, después la Revolución Francesa y el concepto de, por ejemplo, separación de poderes, el concepto de un juez garante, un juez imparcial, autores como Rousseau, John Locke, Montesquieu, Filangieri,
son unos precursores efectivamente de este concepto de imparcialidad. Nace el Código Napoleónico. El Código Napoleónico trae un capítulo de impedimentos y recusaciones, siglo XIX. El Código Napoleónico, donde verdaderamente se da ese concepto de separación de poderes. Ahí realmente es donde se aplica toda la doctrina de la Revolución Francesa. Pero hasta aquí les quiero decir, ese código napoleónico que implementa la figura de impedimentos de recusaciones, siglo XIX, llega hasta nuestros días. Es decir, los mismos impedimentos y recusaciones que se establecen en el siglo XIX son los mismos impedimentos y recusaciones que tenemos hoy en día en el siglo XXI. O sea, esta figura es demasiadamente arcaica, es 2 siglos atrás. Entonces, una figura tan arcaica se desarrolla en nuestros códigos. Entonces, dejo ya el primer escenario desarrollado, que es el análisis histórico de impedimentos y recusaciones, imparcialidad, un recorrido desde Roma hasta el siglo XIX, para ahora sumergirnos en el concepto legislativo y jurisprudencial. La mayoría de nuestras legislaciones, nuestra cultura iberoamericana, nuestra cultura de habla parlante, tiene los mismos impedimentos de recusaciones. No hay mucho, por ejemplo, que podamos decir, no, aquí hay algo diferente. No, todas tenemos lo mismo. Y segundo, casi todas tenemos, se puede decir, una dispersión de impedimentos de recusaciones. Por ejemplo, en nuestro país tenemos impedimentos de recusaciones en materia laboral, impedimentos y recusaciones en materia contencioso administrativa, impedimentos y recusaciones en legislación arbitral, impedimentos y recusaciones en legislación de conciliación, impedimentos y recusaciones en el Código General del Proceso, impedimentos y recusaciones en materia penal, que es distinto a las otras competencias. Entonces vemos cómo tenemos una diversidad de impedimentos de recusaciones regadas en distintas jurisdicciones, pero al mismo tiempo tenemos, espera, deme un momentico, por favor. Qué pena, es un tema ahí complejo con la empresa. Eh, entonces, tenemos una diversidad de impedimentos y recusaciones en distintas jurisdicciones, y eso mismo pasa en muchas legislaciones. Lo único novedoso, por ejemplo, es en Argentina, en un estado que, por ejemplo, yo puedo por una sola vez reacusar el juez de mi causa. Y es novedoso que eso no existe en otras legislaciones. Es decir, yo digo, yo no quiero que usted me lleve mi causa, y lo recuso. Y lo puedo por una sola vez. Pero claro, ¿eso a qué lleva? Tiene que ser un distrito que tenga mucha celeridad, un distrito que sus procesos sean muy ágiles, porque imagínense, yo a recusar a un juez después de que el negocio avance. ¿Qué significa eso? Aquí que nombre un nuevo juez, de que el juez conozca cuánto tiempo demora. Entonces tiene que ser un distrito que sus procesos los saque rápido. Por ejemplo, en Colombia no se puede, porque en Colombia la justicia está colapsada. Imagínense que uno pueda tener esa opción, pero les cuento esa posibilidad. Pero a su vez, hay una dispersión de impedimentos de recusaciones, pero también las causales son demasiadamente abiertas. Son causales, la mayoría objetivas, no son de tinte subjetiva, porque las causales se dividen subjetivas y objetivas. Y como son demasiadamente abiertas, mi querida Ana, pues lógicamente muchas veces cualquier cosa puede encajar en el impedimento. ¿Y qué ha pasado? Por ejemplo, lo que es el Tribunal Supremo Español, lo que ha hecho es restringirlas,
y hacerlas prácticamente inaplicables, porque se entendió que esto se utilizaba como una maniobra fraudulenta para estancar el proceso. Entonces, mire las dificultades que tenemos. Tenemos una dispersión, pero al mismo tiempo tenemos causales demasiadamente abiertas y el precedente judicial lo que ha hecho es restringirlo. Entonces, hoy en día es prácticamente imposible uno recusar un funcionario que te lleve tu causa, porque los precedentes, no solamente español, sino que ustedes saben que nosotros tomamos casi toda nuestro desarrollo jurisprudencial, nuestro desarrollo sobre precedentes, lo que dice el Tribunal Supremo Español. Entonces, si el Tribunal Supremo Español asiente una tesis, nuestros países inmediatamente la acoplan totalmente. Seguimos siendo colonizados totalmente. Todavía no hemos desprendido a nivel cognitivo de España. España dice nosotros inmediatamente lo repetimos. Y eso pasa en nuestros tribunales, con muchas instituciones. Entonces, eso pasa totalmente. Lo que es Perú, lo que es Chile, Uruguay y Argentina siguen ese mismo camino. Nosotros también en Colombia, porque yo en la investigación que hice, estoy pendiente que se publique el artículo en la revista Uruguaya de Derecho Procesal, donde preciso muy bien las distintas legislaciones sobre esto. Entonces, dejando claro el segundo punto, es decir, después del análisis histórico, llegamos a la conclusión que tenemos los mismos impedimentos y recusaciones del siglo XIX y hoy en día esos mismos impedimentos están en muchas jurisdicciones y luego tienen una restricción absoluta por parte del precedente judicial. Entonces, ya hemos desarrollado dos puntos. Ahora, ¿qué pasa con esos impedimentos de recusaciones? Tienen un desfase normativo impresionante, porque si entendemos a través de la legislación racional, que la legislación racional debe tener insumos epistémicos de la ciencia, de la tecnología, pues vemos que estos impedimentos de recusaciones no tienen absolutamente ninguno de esos insumos, porque en 1972 se empezó a desarrollar todo el concepto de psicología cognitiva a través de un estudio de Daniel Kahneman y Omar Tversky. Son israelitas que empezaron a estudiar cómo se comporta la toma de la decisión, es decir, cómo se comporta nuestro cerebro, cómo los comportamos a nivel psíquico, ¿cierto? Cómo a través de la mente nosotros efectivamente hacemos un proceso para tomar decisiones. Y estos grandes psicólogos cognitivos, pues efectivamente empezaron a desarrollar lo que son las heurísticas, cómo funcionan las heurísticas y cómo funciona nuestra toma de decisiones. Cómo nosotros hoy en día no tenemos información casi eh, de forma precaria de lo que nos rodea. Es decir, nosotros no sabemos cómo está compuesta la mesa donde tengo el iPad, nosotros no sabemos cómo este iPad efectivamente tiene la forma para poder yo estar hablando con mi querida amiga en Perú y yo aquí en estos momentos en Quito, Chocó, que es una zona apartadísima del centro de Colombia. Y entonces uno no sabemos, no sabemos por ejemplo, la mayoría de nuestro día a día, nuestras decisiones son muy precarias porque tenemos muy poca información. Y eso es lo que nos dice ellos. Venga, señores, tengan cuidado porque ustedes toman decisiones sin información, ¿cierto? Y ese estudio se lo manda al mundo. Pero claro, ustedes saben que el mundo se rige por las relaciones de comercio. Nosotros todo el tiempo o somos compradores o somos vendedores. Así se clasifica el mundo. Y entonces, claro, el mundo económico es que se toman los insumos de la psicología cognitiva. Y el mundo económico dice, claro, esto es lo que me sirve a mí para mi relación vendedor-comprador. Y Omar Tversky, claro, desarrolla todo este concepto de heurísticas y sesgos cognitivos a través de la economía. Y por eso es el único psicólogo cognitivo
que gana el Premio Nobel de Psicología con ese estudio de heurísticas y sesgos cognitivos. Entonces, imagínense, ya en 1970 y pico, con el desarrollo de todas estas ciencias cognitivas que van ligadas al concepto de ciencias sociales, porque si ustedes tienen un librito, y se lo recomiendo, que se llama Las cárceles que elegimos, de Jessica Lindsay, que juegan ahora también de premio Nobel, pero en literatura, ella nos dice cómo nosotros, a través del pensamiento colectivo, somos unos esclavos del grupo. Nosotros simplemente tomamos decisiones de acuerdo a lo que el grupo quiere. Nosotros nunca vamos en contra del grupo, porque el grupo los va a vetar. Todo el mundo quiere estar en una posición cómoda en nuestro grupo. Y si ustedes ven, nosotros tenemos grupos en el colegio, en el bachillerato, tenemos grupos de profesionales. Si nosotros pertenecemos a una firma jurídica, pues lógicamente estamos ahí en ese nicho de la firma. Nadie quiere verse como un bicho raro. No, yo no estoy en contra de esta decisión porque mismo lo miran raro. Entonces, claro, el pensamiento colectivo influye en la toma de decisiones y eso también es un estudio potente, potentísimo. Entonces vemos que no tiene ni siquiera esos impedimentos de recusaciones que sirven para la toma o nos dicen cómo funciona la toma de decisión de cualquier ser humano, y el juez es un ser humano. Entonces, efectivamente, no tiene forma de poder dar ese insumo, menos de la psicología cognitiva y de las ciencias cognitivas. Entonces, llego al tercer punto, ¿no? Que es el desfase de esos impedimentos, recusaciones, es decir, el desfase normativo con todos estos, eh, se podría decir, conceptos tan relevantes para la imparcialidad. Y empiezo a analizar casos. Casos, por ejemplo, como este allá en su tierra. Yo estuve en Ventanilla, mi querida Ana, y entonces en Ventanilla me di cuenta que la famosa sentencia que recorrió prácticamente el mundo, eh, de una chica que denuncia a un chico por acto sexual, eh, con incapaz de resistir. O sea, una violación con alguien que está incapaz de resistir, una chica que amanece en un apartamento y ella dice, ¿yo por qué amanecí aquí? Porque tuve relaciones sexuales con este objeto, con este señor. Yo no me acuerdo absolutamente nada. Para mí me drogaron y alguien abusó de mí, va y lo denuncia. Efectivamente, se hacen todos los protocolos en las denuncias sexuales, se recogen las muestras de ADN que se tienen que recoger y pues lógicamente el panty de ella sirve también para efectivamente extraer de ahí información también de residuo y rastro genético para verificar el ADN. Y el proceso sigue cuando están ya valorando las pruebas para la toma de la decisión. ¿Cómo le llaman ustedes? ¿Tribunal colegiado o Ana? Sí, cuando se trata de este tipo de delitos también en los juicios orales intervienen los tribunales colegiados. Perfecto. Entonces, un tribunal colegiado y el tribunal, yo me di cuenta en ventanilla de esto, que el tribunal está compuesto por dos mujeres y un hombre. Porque trabajamos ese caso. Y resulta ser que cuando valoran las pruebas, como dije anteriormente, el dictamen pericial dice claramente que la muestra que arrojó la conclusión y la metodología era un impanty rojo. Y cuando efectivamente se está valorando esa situación, ese solo hecho de quedar ahí insertado, de que la muestra se sacó de un panty rojo, efectivamente sirvió a nivel cognitivo para que estas juezas tomaran una decisión absolutamente absurda. Las juezas llegaron a la conclusión que según el dictamen pericial, donde había efectivamente arrojado la conclusión de que el residuo de semen encontrado en el cuerpo de la mujer víctima era
compatible con el denunciado, con el acusado, efectivamente daba la información y la fiabilidad para decir que la relación sí fue consentida. ¿Y por qué llegan a la conclusión de que la relación sí fue consentida? Es porque si una dama, una fémina, tiene un panty rojo, necesariamente estaba dispuesta a tener relaciones sexuales. Imagínense usted, entonces uno dice, uy, qué bruto, uy, qué cosa tan horrible, uy, pero no se dan cuenta que en esa decisión juega un papel importante la psicología cognitiva. Y ahí es que coloco este ejemplo para hablarles del concepto de categorización social. El concepto de categorización social es cómo nosotros categorizamos a las personas, mujer, hombre, negro, blanco, ¿cierto? Inclusive extranjero, no extranjero, emigrante, indigente, eh, rico, pobre, clase media, trabajador, no trabajador, informante, mmm, o se, la gente que pide limosna, todos estos temas. Uno categoriza, inclusive la categorización nos sirvió para estar hoy en día aquí, porque si nosotros nos hubiéramos categorizado y no saber que el león nos comía, pues imagínense, hubiéramos seguido en la sabana africana andando y sin percatarnos que ese león me podía comer. Entonces, eso tan sencillo como lo estoy explicando es vital porque así evolucionamos. Nosotros hacemos categorizaciones. Nosotros sabemos qué es un león y qué es un gatico. Nosotros no confundimos un león o confundimos que este león se parece a un gatico que es tierno y que lo podemos tocar. No, el león lo sabemos por el concepto de categorización social. Pero esa categorización social tiene problemáticas. Y las problemáticas son los estereotipos, los perjuicios y los sesgos cognitivos. Entonces, como en mi infancia yo efectivamente absorbí una categorización de que las mujeres en esa época, pues efectivamente la lencería que compraban era roja porque querían tener intimidades con sus esposos y todo eso, porque claro, los jóvenes de ahora dirán, uy, qué bestia, pero hubo una época, y quería nacer, de que las lencerías eran solo de color rojo, o estoy mintiendo. Claro, las épocas van cambiando y como usted Claro, también está señalando, profesor, estamos hablando de totalmente de un sesgo, ¿no? Un sesgo claro. por la prenda de vestir, por el lugar donde vamos, por los lugares, por las personas con las que concurrimos y bueno, eso también afecta de todas maneras la imparcialidad, ¿no? Lo dejo continuar. Perfecto. Pero lo que yo les quiero decir, que en esa época, esa categorización social, que era también estereotipar, por ejemplo, una prenda de vestir, de que siempre que teníamos que una situación especial con nuestro esposo, con nuestra esposa, o sea, la esposa con el esposo, pues se compraban muchas veces, pues, lencería de color rojo. Yo me imagino que estas eh, magistradas del tribunal colegiado, pues eran unas personas ya de edad para llegar a esa conclusión, porque las mujeres fueron las que absorbieron a este señor, no el, porque el tribunal está compuesto por dos mujeres y por dos mujeres magistradas y un magistrado. Entonces, yo me imagino que para la época de las magistradas era así. Entonces, ellas no actualizaron su pensamiento, no actualizaron porque efectivamente ellas, ese estereotipo está insertado en su mente. Y ese es el problema de los estereotipos. Como hacemos categorizaciones sociales con lo que los vamos nutriendo, con lo que efectivamente nosotros vamos absorbiendo desde pequeños, desde jóvenes y en la época adulta, seguimos teniendo esos estereotipos. Por eso se le dice a las personas cuando educamos en misoginia, cuando educamos en racismo, es que debemos de empezar a decirle a nuestros niños que eso no está bien, porque cuando uno es joven empieza a absorber esa información y así uno va desprendiéndose de estas categorías tan malsanas. Entonces, claro, si yo vengo de una familia racista, pues lógicamente que mi categorización social va a tener un estereotipo racista.
inclusive sin culpa, porque todo eso lo absorbí cuando era joven. Entonces, mi querida doctora, no que me estaba entrando una llamada, espere, yo apago. Entonces, claro, esto me lleva al concepto de categorización social y a las problemáticas de la categorización social, que son los estereotipos, que son los perjuicios y los sesgos cognitivos. Tenemos casos como en Colombia, como este. Un, un juez, actualmente, juez de control de garantías, ese juez decide la libertad de una persona, decide si el delito que se le impute efectivamente es el adecuado o no. Y ese juez, antes de ser juez de control de garantías, había sido imputado por el delito de acto sexual con su sobrina, menor de 14 años. Él efectivamente que no le dieron medida de aseguramiento y posteriormente fue nombrado como juez de control de garantías. Pero cuando fue nombrado como juez de control de garantías, pues como no tenía medida de aseguramiento, podía ejercer eh, como juez. Resulta ser que le llegó la condena de primera instancia y lo condenó por ese acto sexual con la sobrina de menor de 14 años. Ustedes pueden creer que este señor efectivamente siguió administrando justicia. Ustedes no pueden hacer el análisis de que este señor, a través de la psicología cognitiva, los podemos dar cuenta de que su mente no puede resolver conflictos en materia penal. Una persona condenada, ¿cómo va a poder hacer raciocinio sobre valoración de libertad? ¿Cómo va a hacer raciocinios para poder interpretar la realidad para ver si efectivamente se adecua o no se adecua a un tipo penal? Pero el ejemplo lo coloco es porque si ustedes se van a los impedimentos y recusaciones en materia penal colombiana, no está la causal para decirle, señor, usted no puede seguir administrando justicia ni en mi caso, ni en el de B, ni en el de C, porque usted está afectado psicológicamente porque acaban de condenarlo. Entonces, ¿cuál es la única solución? A que se le inicie un proceso disciplinario y lo destituyan. Pero mientras eso, pues tiene derecho al debido proceso, pero lo que sí no tiene derecho es a seguir administrando justicia, ya que no tiene una sana razón. Otros ejemplos, por ejemplo, juez civil municipal, la ciudad de Cartagena, que todo el mundo conoce de Colombia, llegan dos féminas emigrantes a casarse. Entonces, tenían dos condiciones de situación de categorización social. Eran efectivamente de género, o sea, iban a casarse dos mujeres y eran emigrantes porque eran venezolanas. Lamentablemente, la solicitud de matrimonio civil le toca a un juez y el juez era cristiano. Y ese juez cristiano coge e interpreta la ley y la interpreta y dice que él efectivamente el Código Civil y el Código de Procedimiento nuestro lo habilita para hacer y declarar la unión civil de estas dos personas. Pero él por su condición ideológica religiosa, objeta conciencia. Entonces, imagínense el sesgo de este señor que objeta conciencia y no las casa. Entonces, aquí miramos cómo efectivamente esta situación sesgada que lo da la ideología religiosa afecta su decisión. Otro caso puntual, porque quiero ser muy práctico en este análisis de los impedimentos de recusaciones, porque ya estamos en el último elemento, que es cómo la psicología cognitiva puede darnos insumos para repensar los impedimentos de recusaciones. Resulta ser que un jugador, por ejemplo, Alianza Lima, de ustedes, les voy a colocar este ejemplo hipotético que pasa aquí
en nuestro país. Hay un jugador de Santa Fe, pero supongamos que es de Alianza Lima. Alianza Lima va a la final, pero antes de la final este jugador tiene un episodio, se desmaya en la cancha, se desmaya, lo sacan, van y le hacen los exámenes y el médico dice, no, este señor tiene una afectación cardíaca, no puede jugar más, pero es un jugador vital para el equipo. Y el equipo dice, ¿cómo así? ¿Cómo así que de un momento a otro tiene una situación de afectación cardíaca y que si sigue jugando le podría causar la muerte? Y no se quedan con eso y lo mandan a Alemania. Alianza Lima manda a su jugador a Alemania. Y en Alemania le hacen los exámenes de nuevo y llegan a la conclusión de que no, ese episodio no le compromete nada y que era un episodio normal que le podía haber pasado a cualquier jugador. Y entonces le piden a la Federación de Fútbol de aquí, decir, le piden, venga, es que este señor ya está habilitado, aquí están los exámenes, se los entregan. La Federación de Fútbol Colombiana dice, no, señor, yo no lo voy a dejar jugar. Y entonces el equipo inicia una acción de amparo, una acción de tutela para proteger los derechos tanto del jugador a ejercer su trabajo, porque ser futbolista es una profesión, o sea, le están impidiendo ejercer su profesión. Y, y entonces la acción de amparo es la acción de amparo mexicana, la acción de tutela es la acción nuestra, y en México, en Perú no sé cómo se llama, mi querida Ana, cuando yo inicio una acción que es una acción abreviada para proteger derechos fundamentales. Tenemos acción de amparo constitucional. Bueno, entonces tiene el mismo, porque como es, también traía a España, en España se llama amparo, en México se llama amparo, a los otros sí le cambiamos de nombre, se llama acción de tutela. Entonces esa acción de amparo la instaura el equipo y la instaura el jugador. Le toca a un juez y el juez es tan honesto que dice, me declaro impedido porque yo soy hincha, por ejemplo, un juez de Perú diga, yo soy hincha de la Alianza Lima, por lo tanto, pues deben de entender que yo no estoy en condiciones para poder valorar las pruebas y para poder valorar si sí hay una violación al derecho fundamental, porque soy hincha, mis redes sociales, yo digo que amo a la Alianza Lima y los que me conocen saben que soy un hincha aférrimo. Dice él, o sea, declara el impedimento o la abstención, porque quiero decirles, en ciertos países se llama abstenciones y en otros impedimentos. Y ustedes pueden creer que el trámite es que esto pasa a, en materia de acción materia de acción de tutela, pasa a otro juez para verificar si efectivamente el impedimento sí está bien susumido. Y el juez lo regaña y dice, ¿usted cómo se le ocurre ser tan irresponsable de decir que usted es hincha? ¿Ah? Si nosotros estamos investidos por la imparcialidad y lo ordena que falle. ¿Ustedes cómo creen que va a salir el fallo? ¿O que salió el fallo? ¿Ah? Mi querida Ana. Pues lógicamente dejando que el jugador juegue. Pero ustedes se imaginan lo contrario. Si fuera del equipo contrario. ¿Mm? ¿Usted cree que le fuera dado la acción de tutela? No. Y segundo, ustedes no hubieran tenido la forma de recusarlo, porque no hay ninguna causal que diga que por ser hincha de un equipo yo no puedo resolver. ¿Por qué? Porque las causales, y esto, con este último ejemplo, para que ustedes entiendan el problema de los impedimentos de recusaciones, las causales no tienen insumos de psicología cognitiva. Entonces, las causales, por ejemplo, no hay forma de poder interpretarla para yo decirle a un juez, usted es un racista, porque tengo redes sociales donde usted ha dicho que no gusta de los negros, tengo forma de probar que usted es un misógeno, tengo forma de probar que usted es un homofóbico, no gusta a la población LGBTQ+, no hay forma. Usted lo mira, no hay forma. O venga, tengo forma de decirle que usted tiene un sesgo ideológico porque usted netamente
es de tal partido y aquí se está juzgando alguien del partido, mm, pues, los partidos políticos que todo el mundo sabe que hay en Perú. Entonces, ese es el gran problema. Muchas veces hay sesgos que son implícitos, que no sabemos que los tenemos. No sabemos, nosotros los seres humanos no sabemos muchos sesgos, muchas cosas que nosotros efectivamente aborrecemos. Y eso es normal, hay personas que nosotros lo conocemos de entrada o por primera vez y nos cae mal. Y uno dice, bueno, ¿por qué me cae mal? Y eso pasa, no pasa con el ser humano corriente, pasa con el juez, porque el juez es un ser humano corriente. Es que el juez cuando está administrando justicia no es que sea, venga algo y lo alumbre y efectivamente lo haga despojarse de todos sus defectos de carácter. No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a capacitar a nuestros jueces. Tenemos que empezar a capacitar a nuestros jueces en cómo funciona la categorización social, qué es un estereotipo, qué es un perjuicio y qué es un sesgo, qué es el sesgo de confirmación, qué es el efecto halo. Cómo a través de esa categorización de negro y blanco, yo muchas veces pienso que los negros son los únicos que roban. Cómo yo a través de esa categorización social no puedo llegar a la conclusión de que muchas veces en países que no hay negros, todos los negros se parecen. Cómo a través de esa categorización social yo puedo llegar a la conclusión de que las mujeres no son aptas para ciertos cargos o que las mujeres efectivamente no pueden resolver ciertas situaciones. Y entonces viene todo el concepto de perspectiva de género. Es que para poder comprender bien las perspectivas de género tenemos que comprender bien el concepto de estereotipos y de perjuicios. Cómo a través del análisis de los medios de prueba, es decir, del análisis inferencial, ese análisis que nosotros hacemos para poder probar un hecho, eso tiene algo que se llama el extracto argumentativo de Steven Tulmy, y eso está compuesto de una pretensión, es decir, yo voy aquí a defender esta pretensión de que Pedro mató a Juan. Pero para defender esta pretensión tengo que sacar información de los medios de prueba que llegaron en el proceso y esa información me sirve para corroborar la pretensión. Pero lo que hay en el medio de esa pretensión son las reglas de experiencia o las generalizaciones. Pero si yo no entiendo bien el concepto de estereotipo y de perjuicio y de sesgo, esas generalizaciones muchas veces están afectadas por esos estereotipos y perjuicios. Entonces, claro, si soy un machista, la regla de la experiencia la miro de forma machista. Si soy un racista, la regla de la experiencia la miro así, de esa forma. Entonces, miren lo importante que es este tema. Y claro, eso afecta la corroboración de la hipótesis, porque inserto una regla de la experiencia estereotipada, una regla de la experiencia con perjuicio y con sesgo. Y por lo tanto, ahí es que yo digo que debemos de repensar los impedimentos de recusaciones. Si yo efectivamente reestructuro los impedimentos de recusaciones con el insumo de la psicología cognitiva, pues coloco efectivamente causales que tengan esa sinergia con la psicología cognitiva y con las ciencias cognitivas para poder amanguar efectivamente los estereotipos, perjuicios y sesgos. Otra cosa, nuestros códigos no tienen ni siquiera los principios bangalores, esos principios que invitan a que el funcionario debe ser ético, debe ser funcionario probos, que usted tiene que primero escoger lo mejor de la sociedad para que ministre justicia, eso no los tienen los principios bangalores y espero que lo busquen en internet porque esto se da a través de una cumbre de imparcialidad en la ciudad de la India de Bangalore, a través de un caso muy famoso, un caso inglés
pero no lo tenemos, no tenemos ese insumo en nuestra legislación. Y por último, lo que propongo yo es algo simple. No quise ser muy pretencioso y digo que al menos debe la legislación nutrirse de una norma del estatuto arbitral. Ustedes que tienen un estatuto y un fuerte litigio arbitral. El arbitramiento internacional, sobre todo, nos dice que los jueces, perdón, los árbitros deben de informar lo que han hecho en los 2 últimos años siguientes. Es decir, yo a qué me dedicaba. Yo asesoraba, llevaba estos litigios, o fui funcionario público, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Si nosotros implementamos eso en nuestras legislaciones en materia ordinaria, pues se podría menguar los estereotipos y sesgos, porque no es lo mismo yo ser efectivamente juzgado por un funcionario, por ejemplo, que venga del gobierno tal, o ser juzgado por alguien que asesoraba una empresa multinacional, pero resulta ser que el pleito tiene que ver también con la misma multinacional, o que esta persona que es juez era asesor de tal empresa, o que esta persona, por ejemplo, asesoraba el sector sindicalista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si yo me doy cuenta de eso, le digo, venga, un momento, usted no puede llevar esta causa, lo reacuso. Mire que usted efectivamente reconoce que fue litigante en esto y en esto y en esto. No puede. Venga, es que usted reveló que un caso de mujeres fue objeto de una violación. Venga, usted no puede ser juez penal y no puede resolver estos casos. Está afectada. Entonces, claro, si nosotros al menos tenemos ese insumo en nuestras legislaciones, podemos proteger más la imparcialidad. Entonces, mi propuesta, mi querida Ana, no es tan, por ahora, no es tan desarrollada, sino que al menos trato de que nuestras legislaciones tengan un mínimo insumo de saber quiénes son nuestros jueces, porque ahora no sabemos quiénes son nuestros jueces. Por ejemplo, en Colombia, para cerrar, la mayoría de provincias, los jueces son nombrados a dedo. Y por ejemplo, hoy nombran a A y a los 2 meses lo sacan para nombrar a B y así se la pasa. Entonces hoy un día está litigando uno con Ana y después estoy litigando contra CNE en los 2 meses siguientes. Y después estoy perdón, resolviendo el problema Libby. Y uno dice, ¿y aquí qué pasa? Y cuando digo litigando, muchas veces, ¿saben por qué lo digo? Porque esos jueces, inclusive, les ve uno tanto la parcialidad que uno piensa que está litigando contra el despacho. Entonces, si nosotros sabemos de dónde viene este juez, ¿cierto? En los 2 últimos años, pues los impedimentos de recusaciones podrían robustecerse más. Porque yo hice un estudio de campo y los impedimentos de recusaciones en mi país solamente se aplica el 0,1%. Eh, la, eh, las recusaciones también. O sea, la figura no, no es eficaz y inefectiva en la práctica. Mi querida doctora Ana, esto era básicamente lo que quería exponer, algo que fuera sencillo, fácil de digerir y como una muestra de por qué nosotros hoy en día debemos de repensar los impedimentos y recusaciones, también saber que no hay una imparcialidad absoluta, la imparcialidad es una utopía y por lo tanto debemos de buscar formas de poder fortalecerla aún más. Gracias, Muchas, mil gracias. muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Johnny Batalla Mena Herrera. Hemos estado muy atentos a su disertación, muy esclarecedor su ponencia. Creo que hay puntos muy importantes que destacar y bueno, en mi calidad de panelista puedo señalar y también penalista, yo soy abogada penalista, especialista en el litigio del derecho penal económico. eh, y creo que en la práctica se puede ver y se puede recoger estos aportes que usted
ha analizado, ¿no? El tema, en primer lugar, con respecto a la necesidad de la capacitación, el conocimiento de la psicología cognitiva. Es un tema que también lo recoge el doctor Jordi Nieva. Hay un artículo donde desarrolla sobre los heurísticos y recomienda la necesidad de la educación de los jueces a través de la psicología cognitiva, que va a permitir pues controlar estos sesgos que todos los vamos a tener, es algo innato de los seres humanos, vamos a generarnos los heurísticos por cómo hemos vivido, de dónde hemos vivido, con quién hemos crecido, en qué ciudad, en qué circunstancia, en qué el contexto mismo nos va a generar sesgos. Somos personas que vamos a tener una idea o una posición sobre los temas o sobre los distintos problemas que existen. Entonces, eso en el momento de resolver un juez pues no lo va a dejar, no lo va a poder dejar atrás de forma total. Como dice, no hay absoluta imparcialidad. Va a haber necesariamente una interferencia o una influencia de estos sesgos, pero la idea tiene que ser controlar estos sesgos y poner los candados que son a través de estas causales de recusación. En Perú nosotros tenemos causales que están básicamente pensadas en los sesgos que se pueden generar para el momento de resolver. Son las opiniones previas que pueden haber emitido los jueces sobre el problema que se va a resolver, las relaciones personales, ¿no? La otra causal está vinculada precisamente a que no exista relaciones personales o profesionales con las partes, con relación al interés económico que pueda también tener el juez, ¿no? Con la decisión o el problema que va a ser en materia de juicio, y pues también no haber intervenido previamente como parte, ¿no? De alguna de las partes en el proceso, ¿no? Ya sea desde otra posición, y las declaraciones públicas. En Perú nosotros hemos tenido casos muy, digamos, eh, significativos, ¿no? Incluso polémicos. Por ejemplo, ha habido jueces de que al momento de que dictan clases, eh, han proyectado, ¿no? Esto es algo muy anecdótico que ha quedado, han proyectado, y antes incluso de que salga la resolución o la decisión, pues han proyectado el caso y han dado una opinión sobre el caso y ya una idea del caso. Era un caso donde estaban imputando organización criminal, y pues el juez en la clase, dándole a sus alumnos, mostraba que los hechos que estaban sometiéndose estaban vinculados a una organización criminal. Y luego vas con esa, ¿no? Luego vas con esas ideas ya preestablecidas a resolver, ¿no? Si tú estás transmitiendo, estás evidenciando, es algo, incluso una torpeza, podemos decir, pero para que podamos evidenciar que estos sesgos incluso se creen naturales, ¿no? Es algo como decía, tal vez no se está aplicando adecuadamente estas causales en la práctica, y lo que necesitamos, pues, que se visibilice o que se pueda motivar que se usen, ¿no? Que se usen las causales, que se planteen las recusaciones, y que no solamente se tenga en cuenta las causales cerradas o expresas que están, sino también hay causales de duda de imparcialidad que pueden permitir justificar, ¿no? Determinadas acciones que van a poner en riesgo la decisión, ¿no? Y esto teniendo en cuenta pues que las decisiones tienen que ser objetivas, razonadas, tienen que responder al acervo probatorio que se ha actuado en el juicio, y tienen que pasar por todos los criterios epistémicos, y precisamente como criterio epistémico tenemos que tener en cuenta que las máximas de la experiencia, pues como usted lo ha señalado, tiene el problema de, pues, una máxima de la experiencia, dependiendo del contexto, puede ser una máxima de experiencia, porque puede tener una base empírica como sustento,
pero no quiere decir que esa base máxima de la experiencia no esté sesgada o que todo ese conocimiento o toda esa regla que se está aplicando no tenga el sesgo. Entonces, ahí también hay que tener controles, hay que poner candados, poder evidenciar esto para que se pueda evitar, ¿no? Que se pueda prevenir, que es lo que debemos promover, que los jueces puedan ser conscientes de que lo que tienen que evitar en sus decisiones es la aplicación de sesgos, es la aplicación de estereotipos, de heurísticos que puedan afectar la decisión y puedan convertirla en una decisión arbitraria, subjetiva, que no se justifique con lo objetivo o lo objetivamente probado en el juicio, ¿no? Y lo suficientemente acreditado a través de las pruebas, ¿no? Entonces creo que es muy importante el aporte que usted hace con respecto a la necesidad de la educación en la psicología cognitiva. Creo que también es importante el aporte que usted hace sobre que promover la práctica de aplicar esta institución en los procesos y no solo que tengan pues un apartado en el código y que no se utilicen, que es una herramienta o un instituto procesal que permite pues que hacer que las decisiones judiciales sean mucho más objetivas, mucho más, se acerquen mucho más a lo que nosotros podemos llamar verdad procesal, ¿no? Muy agradecida por su intervención, también por su tiempo. Sabemos que usted es una persona muy, muy ocupada y que nos ha permitido compartir este espacio y estos momentos. Nuevamente, mi agradecimiento y espero que en otra oportunidad podamos también contar con su participación, doctor Johnny Mena Herrera. Y bueno, muchísimas gracias. Si usted quiere decir algunas palabras, bienvenido. No, mi querida Nace, para mí es un honor. Usted sabe que mi estima absoluta, como inicié esta charla, Girona nos dejó grandes amigos y eso es lo importante. Bien. Y los grandes amigos siempre están al llamado. Somos ahí Por eh, supuesto que sí, muchísimas los gracias y cuando pilares. usted quiere, igual estamos a su disposición y por allá por Colombia, espero que pronto nos podamos ver, nos podamos reunir. Hace poco nos hemos reunido acá en Lima y bueno, estamos encantados también de que nos pueda visitar cuando usted considere y nada, somos la familia parte de Girona, ¿no? Y ahora va a ser la familia del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Nosotros tenemos un instituto colombiano, hacemos un congreso nacional. Este año va a ser en Medellín, del 11 de agosto al 15 de agosto. Invitados, mi querida Ana está totalmente invitado y también está invitada para el próximo año para que nos visita Colombia en el precongreso de esta tierra de Quito Chocó como panelista internacional. Aprovecho este escenario para invitarla, mi querida Ana. Para mí será un placer tenerla aquí para que se vaya preparando. Muchísimas gracias. Yo le doy Claro que sí. le doy la Eso. fecha, pero Encantada, encantada. nos gustaría tener todo ese insumo de cómo se desarrolla toda la criminalidad económica en el Perú, que usted la apalanca muy bien, y darnos todos esos tips. Es una región que también es afectada por grandes grupos al margen de la ley y casi todo va en torno a la actividad económica. Entonces, desde ya invitados al Gran Congreso en la ciudad de Medellín y mi querida doctora Ana C. invitada al Chocó. Mil gracias a Muy ustedes. bien, muchísimas gracias. Espero Buenas tardes. que esta disertación de impedimento de recusaciones deje ahí la semillita, porque lo que decía Ana C. es muy importante. Pero yo voy mucho más allá. Por ejemplo, los impedimentos que están hoy en día es que hay cosas que no se pueden aplicar No se pueden en eso. regular, expresa. Sí, en esos impedimentos, o sea, no están. Por ejemplo, lo que usted decía, un profesor en clase da su opinión. Sí, van y me recusan, pero el problema es en qué causal se inserta de manera potente. Ahí es que está el problema. Entonces, es una cuestión, como tú lo dejaste claro, de educación y es una situación también
de tratar de educar, pero también regular. Entonces, regular con los insumos actuales de la psicología cognitiva y ciencias cognitivas. Y ya está. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Hasta Chao. luego. Chao. Hasta luego.